Ya. claro. Sí, mi hermano me Entonces, está y los tíos me dicen, mi mami le manda a decir muchas gracias. hermano, le invito a cerrar sus audios porque ya empezamos con la grabación, ya, para que no tengamos interferencias raras. Hay varios que están con el micrófono abierto, ¿eh? Bien, entonces tenemos las fiestas solemnes, y eran Eran varias fiestas, varias hermanos, fiestas, hermano, que que estaban estaban ahí, ahí, que estaban ahí en el calendario, y como decíamos, es como las fiestas nuestras, ¿cierto? Y eran ocasiones especiales, ¿cierto? Se suspendían los trabajos para reunirse gozosamente con el Señor. Ese era el propósito, ¿no? Reunirse gozosamente con el Señor. Y la mayoría de las convocaciones se relacionaban con actividades agrícolas y los acontecimientos históricos de la nación hebrea. Agrícola en el sentido de las cosechas, de la siembra, eh, por ahí, en ese sentido de agrícola, ¿cierto? Y de la nación, histórico, ¿cierto? Los acontecimientos históricos, especialmente tenían que ver, hermanos, con la salida de Egipto, ¿sí? O con los tabernáculos, por ejemplo, que fue una época en que Israel estuvo en el desierto, ¿cierto? Esos tabernáculos recordaban que el pueblo estuvo acampando en el desierto, ¿sí? Que peregrinó y que construyó ciertos tabernáculos para vivir en el desierto durante esos 40 años. Los israelitas estaban obligados a ir, los varones en realidad, los varones, de 12 o 13 años arriba. ¿Mm? Estaban obligados a ir a Jerusalén anualmente a participar de las tres fiestas, la fiesta de los peregrinos, porque tenían que viajar, la mayoría, ¿cierto? No todos vivían en Jerusalén. La Pascua, Pentecostés y Tabernáculo, que eran las tres fiestas o festividades principales. ¿Mm? Ahí aparece, ¿cierto? Un listado, aparecen varias fiestas, ¿cierto? El día de reposo, la Pascua, la fiesta de los panes sin levadura, las primicias de los primeros frutos, la fiesta de las semanas, la fiesta de las trompetas, el día de la expiación, la fiesta de los tabernáculos. Y tendríamos que decir, ¿cierto?, que esas dos fiestas que están ahí, que es la Pascua y la fiesta de los panes de levadura, sin levadura, y hay incluso una tercera que estaba vinculada ahí, ¿cierto?, son una sola fiesta. Se celebran en los mismos días. Están vinculadas a la Pascua porque tienen que ver con la salida del pueblo de Egipto. Y la otra fiesta que también había, ¿cierto?, las fiestas que siguen, la de las primicias y la fiesta de las semanas, están vinculadas también, son dos fiestas en una, que están vinculadas con el Pentecostés, ¿ya? En la fiesta de Pentecostés se llevaban los primeros frutos de la tierra. Es una fiesta de agradecimiento, qué sé yo, y se le llama fiesta de la semana porque era 7 semanas después de la Pascua. Tiene varios nombres esta fiesta, ¿cierto? La fiesta de la semana, la fiesta de las trompetas, el 50º también se le llama. Entonces, para que no nos olvidemos. Entonces ahora nos vamos a referir un poquito al día de reposo, ¿cierto?, que generalmente a nosotros nos genera alguna polémica. Hay hermanos que se complican con esto del día de reposo porque especialmente cuando se encuentran con
con creyentes adventistas, con creyentes que observan el séptimo día, como el otro día mencionamos, adventistas, la Iglesia Apostólica Pentecostal del Séptimo Día Espiritual, ¿cierto? Y la Iglesia, Daniel, la israelita del séptimo, o del pacto, o algo así, ¿ya? Ellos son iglesias que, como les decía la semana pasada, viven en gran medida en un judaísmo evangélico, ¿Mm? Entonces es complejo, ¿no?, vivir en los dos pactos. Y una de las banderas de lucha de ellos es el sábado. ¿Mm? Y claro, olvidan que, si bien es cierto, el sábado fue dado, ¿cierto?, a la nación, y era algo que se observó desde antaño, ¿no? Posiblemente Adán, Abel, cuando salieron del huerto, Noé, y la sociedad en general reconocía ese día, el séptimo día, como un día de descanso. Y se establece como ley para la nación israelita ahí, ¿cierto?, al lado del Sinaí, cuando Moisés dictó las leyes. El día de reposo era el primer día de la fiesta en el calendario sagrado, era el primer día de fiesta en ese calendario. A los israelitas les hacía recordar a su creador y el hecho de que él descansó de su obra creadora el séptimo día. Y es la única fiesta, hermanos, que el cristianismo observa, pero la observa con una obviamente con una distinción importante, porque la Iglesia, en vez de guardar el sábado como día de culto, día de adoración, no descanso en el sentido del Antiguo Testamento, ¿ya? Lo celebra el primer día de la semana, porque el testimonio de la Iglesia, ¿cierto?, y de la palabra del Señor, es que Jesús resucitó el primer día de la semana, o el octavo día también, podríamos decir. Tenemos el sábado, ¿cierto?, como séptimo día, y termina la semana ahí. Y el octavo día, o primer día de la semana siguiente, es domingo. Sábado, domingo. Hay textos en Marcos 16:9, Hechos 27, 1 Corintios 6:2, Apocalipsis 1:10, que marcan específicamente el primer día de la semana como el día que la iglesia se reunía, el día que la iglesia celebraba la cena del Señor. Era el día de culto de ellos. Entonces ese es un importante detalle que era bueno considerar. Y el punto, quizás lo que está vinculado aquí con las fiestas de las trompetas, ¿ya? La fiesta de las trompetas es una fiesta de, ¿cierto?, está en el séptimo mes, digamos más o menos en septiembre nuestro. Hay una diferencia entre el orden de los meses de nuestro calendario al orden israelita. Pero, ¿cierto?, ese séptimo mes del año se anunciaba el comienzo del año nuevo. La fiesta de la trompeta venía a iniciar el comienzo del año nuevo. Y para nosotros las trompetas tienen un especial significado, ¿ya? Porque para nosotros las trompetas nos anuncian el inicio de una nueva era, el inicio y nos recuerdan la venida del Señor. Si usted lee 1 Tesalonicenses 4:16, 1 Corintios 16:52, se va a encontrar, ¿cierto?, de que a la final trompeta, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y el texto de Corintios dice algo muy semejante, ¿cierto?, que sonará la trompeta.
Y eso es un evento que para nosotros es muy importante como Iglesia del Señor. ¿Mm? Porque ese día comenzará, o en ese momento, hermano, comenzará nuestra redención, definitivamente. Y eso es la esperanza de la Iglesia. Amén. Esa es la esperanza de la Iglesia. Esperamos el sonar de la trompeta nosotros. ¿Cuántos lo están esperando? ¿Ah? Entonces, ahí hay un símil, ¿cierto?, de esta fiesta de la trompeta, también con la fiesta eterna, hermanos, que vamos a tener cuando inicie ese nuevo año para nosotros, ese nuevo ciclo. Corintios 15:52 dice así, hermano, dice, es en un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles. Amén. Entonces, eso es lo que nos rememora o lo que nos dice a nosotros lo de las trompetas. Las otras fiestas las vamos a ir viendo más adelante, o sea, de inmediato, pero no en esta imagen. Por eso las separé, ¿no? Porque aquí aparecen las 3 grandes fiestas anuales. ¿Mm? Las primeras 3 grandes fiestas anuales. Las 3 grandes fiestas anuales. ¿Cierto? Que es la Pascua, obviamente, quizás la fiesta más importante, que está en el mes de Nisan, que es como abril para nosotros. Marzo da como entre medio. Más adelante vamos a ver una imagen que no está tan nítida como yo quisiera, pero nos da la idea esa. El Nisan es como fin de marzo hasta fin de abril. Y fíjese que la Semana Santa nosotros a veces nos cae en marzo, ¿no? La última semana de marzo, y a veces nos cae la Semana Santa bien pasado de abril, a la mitad de abril, o poco más. El día 15 comenzaba con los panes sin levadura. Me preguntaba cuándo se celebró la Pascua o los panes y los panes sin levadura. ¿Cuándo se comieron por primera vez? Eso fue antes de la salida del pueblo de Egipto. Porque ahí fue cuando el Señor mandató, ¿cierto?, a Moisés, por medio de Moisés, a toda la nación. Así que ahí estaban ahí se unían estas fiestas que vimos recién, ya, que eran los panes sin levadura, el comer la Pascua. Solo la podían celebrar judíos, solo lo podían celebrar judíos circuncidados. Y ahí una situación que se dio, ¿cierto?, en los últimos años en el desierto, que no circuncidaron y por lo tanto no pueden comer ellos la Pascua. Eso es un detalle, digamos, al margen, ¿no? Para que usted lo tenga, lo puede ver ahí en Josué 5:5, y la instrucción divina, ¿cierto?, en Éxodo 12:48, respecto a que los judíos circuncidados serían los que debían participar de la Pascua. Está además decir todo el simbolismo que la Pascua tiene para nosotros como iglesia del Señor. Y eso es algo que es importante que lo tengamos siempre. Entonces, ese simbolismo extraordinario que tiene, hermano, la Pascua, ya, que nos recuerda a nosotros, ¿cierto?, también que el Señor nos liberó de la pasada manera de vivir, como liberó al pueblo.
el simbolismo del Cordero Pascual. Todo eso, hermano, la sangre, los dinteles, cómo el Señor nos cubre a nosotros, nos guarda, nos protege, ¿cierto?, del poder de las tinieblas. ¿Mm? Recuerde que no fue el ángel de la muerte que visitó Egipto. ¿Mm? Entonces, ahí hay todo un simbolismo maravilloso que nos alcanza y que lo hemos conversado muchas veces respecto a la Pascua. Lo conversamos también cuando estábamos viendo el Éxodo, lo conversamos. Así es que es un tema que hemos visto varias veces. La fiesta de los tabernáculos era celebrada del 25 al 21 del mes de Tisri, octubre más o menos, ¿ya? Ahí, medio de octubre, todos los meses caen como en la mitad. 7 días de celebración consistía en tiendas durante una semana para recordar los días que pasaron en el desierto. ¿Sabe dónde se dice que vamos a celebrar nosotros los tabernáculos? Cuando estemos allá con el Señor. ¿Mm? Vamos a recordar nuestra vida aquí, nuestro peregrinaje aquí en este mundo. Que Dios nos bendiga. Las fiestas daban a los israelitas la oportunidad de reflexionar, hermanos, sobre la bondad de Dios, porque era un alto en el camino para dedicarse a las cosas del Señor. El propósito principal de la fiesta era lograr que cada israelita tuviera presente que eran el pueblo de Dios, que no se le olvidara. ¿Cómo nos ayudan los cultos a nosotros, hermanos, a mantenernos fieles? Y a veces, hermanos, que menosprecian la oportunidad de congregarse, de estar reunidos. El ciclo de 7, fíjese que casi todas las fiestas estaban vinculadas con el número 7, 7 días. El séptimo día, el día de descanso. También el séptimo año era también de descanso. Recuerden que había un séptimo año sabático y después había un séptimo año de jubileo, ¿cierto? Hay una vinculación con el 7 muy interesante. El séptimo mes era especialmente sagrado, con 3 días de fiesta. Había 7 semanas entre Pascua y Pentecostés, ¿ya? En 7 días, me parece que me salté Pentecostés. Lo vamos a retomar. Pero estamos aquí todavía en esta imagen. 7 días de celebración que dijimos que consistía en construir tiendas. Ya no estaban en el desierto, ¿cierto? Esta fiesta era para cuando llegaran a Canaán, ojo, era para cuando llegaran a la tierra prometida. Entonces, había 7 semanas entre Pascua y Pentecostés. La fiesta de la Pascua duraba 7 días. La fiesta de los tabernáculos duraba también 7 días. Le estaba recordando esto de que había una vinculación con el día séptimo, con el número 7, ¿no? Interesante en cuanto a las fiestas, la duración de la fiesta, el tiempo entre una fiesta y otra. Y dijimos recién que había 7 semanas entre Pascua y Pentecostés. Entonces vamos a ver ahí, ¿cierto? Pascua, vamos a ver Pentecostés que está aquí, que yo me lo estaba saltando sin querer. Pero sí. Hay alguien con el audio abierto que se escucha. Eso es. Parece que el celular de Laurita que está abierto. Ay, Señor. Señor, dame paciencia, ¿no? Mejor, dicen que mejor no pedir paciencia. Así que no voy a pedir paciencia.
Ya, ahora sí. Bien, hermanos. Pentecostés, fiesta de las semanas, quincuagésimo, tenía varios nombres esta fiesta. ¿Mm? Y para nosotros tiene especial, digamos, relevancia Pentecostés. Lo hemos estado hablando casi todo, varios domingos que hemos estado hablando de Pentecostés. Y varias predicaciones de lunes, de martes que se han hecho, o temas que se han tocado, hemos recordado esto de Pentecostés, porque el Espíritu Santo vino, ¿cierto?, el día de Pentecostés. Vino por primera vez el Espíritu Santo, descendió, ¿cierto?, sobre la iglesia, que en ese tiempo estaba, para ese momento estaba compuesta por solamente 120 personas. Se piensa que habían otros, ¿no?, pero que por alguna razón no estaban ese día. Como por ejemplo, fueron a encerrar las gallinas que se les habían quedado sueltas. ¿Ah? Tuvieron que ir a apagar la luz que la habían dejado encendida. Lo que nos pasa a nosotros, hermano. Ay, no fue al culto, pastor, porque justo le llegó una visita. ¿Ah? Entonces, en vez de haber 140, 300, 500, habían 120 nomás. Y el deseo del Señor era para que todo, era que a todos les llegara la bendición. ¿Mm? Y la bendición es para el que privilegia estar ahí, en las cosas del Señor. Bueno, el día de Pentecostés, ¿cierto? Se celebraba en una fiesta maravillosa, y esta fiesta de Pentecostés está dentro de las 3 fiestas anuales, las más importantes, las más grandes, que eran, el judío estaba obligado, o el israelita, perdón, porque hasta ese tiempo todavía se hablaba de judíos, ¿ya?, de judíos como la nación judía, perdón, hasta ese tiempo se hablaba como Israel todavía, ¿ya?, porque no había sido destruida Jerusalén. Jerusalén fue destruida el año 70 después de Cristo, y desapareció no solo Israel, desapareció la provincia de Judá. Jerusalén fue destruida, el templo fue destruido, y los judíos, más encima, todos los que vivían en esa región, fueron esparcidos. Entonces no quedó nada. ¿Se fija? Entonces desaparece prácticamente Israel, y con el paso del tiempo fue hablándose más de judíos que de israelitas mismos, sabiendo que la nación se llama Israel. Bueno, decir que los israelitas, ¿cierto?, en ese tiempo, que vivían en distintas naciones, viajaban a Jerusalén. Tenían como un deber, una obligación. Había una obligación rabínica prácticamente de ir a Jerusalén una vez, 3 veces al año, por estas 3 fiestas. Era bastante complejo, ¿no? Si usted vivía, no sé, en Roma, como a 500 kilómetros, viajar caminando en burro, qué sé yo. Eran verdaderas procesiones, hermanos, grupos de gente viajando. Generalmente las personas no viajaban solas, viajaban en grupos grandes, familiares. ¿Por qué? Porque así se protegían unos con otros, se cuidaban en el camino. Los niños jugaban y los adultos los observaban, los cuidaban y avanzaban juntos. Bien, vamos a la otra imagen. Esa es la imagen que le decía yo, que no está tan clara. No está tan clara, pero están las fiestas. Y hay algunas que no las hemos mencionado, como el Purim, por ejemplo. El Purim. Esa fiesta, ¿alguien recuerda qué fiesta es? Esa es la de Esther. Cuando Esther ayuna y ora y va donde el rey, ¿cierto?,
y el rey le cree a Esther, y en vez de condenar a Mardoqueo, condenan a Amán. Y el rey da otro edicto para que los judíos, el día que los iban a asesinar a todos, porque eso era lo que había Amán logrado, una ley, un edicto que destruyera a todos los israelitas que estaban esparcidos, o los judíos que estaban esparcidos en todo el reino. Entonces vino una orden, no anuló la otra orden, no la podía anular, por una cuestión constitucional. Ellos no podían, un edicto de Media y Persia, ¿cierto?, no podía ser abrogado. La única forma de neutralizarlo era con otro. Y ese otro decía de que los judíos se podían defender donde fuera. Así que los judíos se armaron, se prepararon y no tuvieron ningún problema, y ese día fue fiesta para ellos al final. Y esa fiesta quedó para la posteridad. Se celebraba. Entonces, habían varias otras fiestas más, ¿cierto?, que no eran principales, claro, pero que ellos las celebraban. Ahí tenemos, ¿cierto?, la Pascua, abril, ¿ve? Abril nuestro, marzo nuestro, y es Nisan. Se fijará como en la mitad. ¿Ve? No sé si alcanzan a ver. Como le dije, la imagen no me satisface plenamente, pero es lo que hay, dicen por ahí. Entonces ahí tenemos abril, que da para Nisan, y marzo también da para Nisan. ¿Se fija? Y más acá tenemos el Yom Kippur abajo, que está a mitad de septiembre, ¿ya? Y el Sukkot, que es los tabernáculos. Y las trompetas más adelante. Entonces esas son las fiestas que ellos tenían, las fiestas en general. Ahí aparecen otras fiestas más, aparte de las que ya hemos mencionado nosotros, y que debían contribuir a que la santidad, hermanos, penetrase en el pueblo. Esas fiestas no tenían mucha distancia con las fiestas paganas, las fiestas de las naciones que rodeaban a Israel en ese tiempo. Y la intención era que el pueblo se empapara de Dios, ¿cierto?, y de su fe en el Señor. Hermano, 67 días del año eran fiestas religiosas, 67 días al año, en los cuales los israelitas debían dejar sus trabajos y entregarse al culto a Dios. Tenía un alto costo celebrar fiestas para el Señor. Y así tenían la oportunidad, hermanos, ellos de ponerse en contacto, ¿cierto?, con su Creador. Era muy importante que ellos celebraran esas fiestas, pero había un costo familiar. Imagínense, 67 días del año fuera, y más encima el viaje, que a lo mejor podía ser 2, 3 días, 5 días. Así que es interesante ver estas cosas, porque hoy día nosotros, hermanos, también tenemos que expresarle al Señor nuestra fidelidad a través también de congregarnos, de reunirnos. Es muy importante que nosotros consideremos esta necesidad de congregarnos como ellos lo hacían. Y como ya tenemos claro, ¿el templo dónde estaba? En Jerusalén. ¿Cierto? ¿Todos vivían en Jerusalén? No, pues, hermano. Muchos vivían en otras ciudades de Israel. No sé si están viendo ahora la imagen, hermano. Y qué raro, porque
¿Están viendo esa? Parece que hay algunos que están con el internet lento, porque algunos sí están viendo ese que dice venida del Señor, ¿no? ¿Cuál están viendo? ¿Están viendo la de los meses? Parece que hay algo con el internet, porque algunos ven y otros no ven. Ahí está la imagen de los meses. Ya, ahora voy a cambiarla porque ya la vimos esa. Espero que ahora la vean, la nueva, una que es azul. Y dice las 7 fiestas de Jehová. Y aparece la Pascua, los panes ácimos y las primicias, que dicen que eran consideradas una sola fiesta. ¿Sí? Ahí estamos. Ya. Eran consideradas una sola fiesta. Algo dijimos adelante, ¿se acuerdan que eran 3? La Pascua, los panes sin levadura o ácimos, y las primicias. Ojo que antes no las mencioné porque no aparecían allá. Y tenemos también Pentecostés, que para nosotros ya lo dijimos recién, ¿cierto? Para nosotros significa la venida del Espíritu Santo. ¿Ya? La venida del Espíritu Santo, Pentecostés. Es una fiesta que tiene un gran sentido para nosotros. Así que hay algo que hay que decir interesante respecto al Pentecostés. Quizás lo digamos el domingo mejor, ¿ah? Que está vinculado con las fiestas. Tenemos, hermano, yo les decía, todas estas fiestas y todo el tiempo que ellos le daban al Señor, y lo tenían que dar. Y nosotros, hermanos, que muchas veces le robamos el tiempo al Señor, nuestros devocionales, nuestro culto público, en el servicio, hermano, a la humanidad. Y a veces decimos, bueno, ¿por qué estamos como estamos, no? Y a veces porque no estamos dándole al Señor todo lo que le debemos dar. El Señor no nos obliga a nada, pero su amor tan grande nos debe impulsar a servirle a Él, a darle nuestro tiempo, a darle nuestra oración, que Él sea el motivo central de nuestra vida. Ese era el interés de las fiestas, que el israelita entendiera que Dios era el centro de su vida. Dios nunca quiso formar convocaciones, hermanos, y fiestas para que llegasen a ser una formalidad solamente. En varias ocasiones los profetas en el Antiguo Testamento reprenden a la nación, ¿cierto?, severamente, y les hacen ver el error de ellos para explicarme mejor. David dice, no quieres sacrificios que yo los daría, porque los sacrificios de Jehová son el espíritu quebrantado y el corazón contrito y humillado. Entonces, en esa línea, hermano, era que Dios dio todas estas disposiciones para que el hombre y la mujer entendieran de que debían tener una devoción profunda por Dios, que es lo mismo que espera el Señor de nosotros hoy. Que tengamos, que no sea una formalidad, que no sea una religiosidad, que no sea un rito, que no sea una obligación. Que usted vaya al culto, levante sus manos, que levante su voz, que usted adore al Señor. Ahora, hermano, que estamos de esta manera,
usted está en su cuarto, donde esté, pero que usted pueda vibrar con el Señor, que pueda adorarlo también. Cuando el hermano que nos está dirigiendo la alabanza está cantando, cante usted también, ore usted también, levante sus manos. No le reste al Señor su adoración. El gran propósito de las fiestas que Dios tuvo con la nación de Israel, ¿cierto? Era espiritual. Era espiritual. Todo esto, hermano, tenía un propósito espiritual. Y era que el pueblo se gozara en el Dios verdadero, en su Dios. Gloria al Señor. Bueno, vamos a hacer un cambio abrupto. Se me olvidó que había que recordarles, ¿cierto?, que Pentecostés es la venida del Señor. Las trompetas nos recuerdan la segunda venida o rapto, ¿cierto?, de la iglesia. Ahí hay un error, le puse segunda rapto, pero en realidad es rapto nomás. Lo que pasa es que en principio le había puesto segunda venida, pero no todos entendemos la segunda venida del Señor, ¿cierto?, como el rapto de la iglesia. Por eso cambié, pero se me quedó el número 2 ahí, pues. Y vamos con el día del perdón, el día de la expiación, ¿cierto? El Yom Kippur que hablamos la semana pasada, que era el único día en que un hombre entraba al lugar santísimo, que era el sumo sacerdote. ¿Recuerdan, cierto eso? Ese es el día de la expiación. Y los tabernáculos nos recuerdan que un día estaremos en la presencia del Señor, hermano. Eso es algo que vamos a vivir un día ya, en la presencia del Señor. Nos vamos a cambiar de tema y vamos a introducirnos al libro de Números. El cuarto libro del Pentateuco. Es un libro hermoso, ya ven, la imagen central está ahí, ¿cierto? El tabernáculo en el desierto, está la gloria del Señor, la Shekinah sobre el lugar santísimo. Ve que el lugar santo es este que está adelante, y atrás del tabernáculo estaba el Santísimo. No sé si usted nota la parte más oscura, como tenía otra piel ahí, otro color, otro tono. Y ahí debajo está el arca, ¿cierto?, del pacto, y está la plancha de oro, ¿cierto?, esa lámina de oro que estaba sobre el arca, que era la tapa del arca, y allí descendía la presencia del Señor, la Shekinah, hermano. Y el pueblo, ¿cierto?, rodeando, como mostramos el otro día, una imagen con todos los nombres de las tribus que rodeaban el tabernáculo. Y obviamente a la entrada estaba Gerson, estaban los de Moisés, Moisés y sus hijos, y los hijos de Aarón. Entonces, en el libro de Números encontramos 2 censos, por eso se llama número, está vinculado a los números. Este es el libro de los auditores. ¿Está la Natalie por ahí o no? El libro de la sacada de cuentas. Se nos fue la Natalie, no, sí está. Ese es el libro de Números. Bamidbar, ¿cierto?, es en el desierto. Ese sería el nombre hebreo. El nombre hebreo. Y este libro nos habla de los preparativos para entrar a la tierra de Canaán. Los preparativos para entrar en la tierra de Canaán. Es decir, no están en la tierra de Canaán todavía, están en el desierto, están ahí en el límite, ¿ya? Están a un paso de entrar. 40 años atrás habían llegado al mismo lugar, acá de Farnea, y se endureció el corazón del pueblo,
se amargaron, se entristecieron y todo lo que ustedes ya saben, y casi linchan a Moisés, a Aarón y a Josué y Caleb, que eran los únicos que querían seguir avanzando. Hermanos, qué oportunidad más tremenda desaprovechó el pueblo. Que el Señor nos ayude para que usted ni yo desaprovechemos la oportunidad que el Señor nos da para servirle y para ver su bendición en nuestras vidas. Está el censo, como ya lo decíamos, y la organización de Israel. Hay una serie de discursos de Moisés, de enseñanzas de Moisés para preparar al pueblo para este viaje, hermano. Este viaje que sería el cumplimiento de la promesa del Señor. La santificación del campamento, las leyes, la Pascua y las trompetas. Como hay un primer censo, ¿cierto? En el primer capítulo 1 está el primer censo y el otro en el capítulo 26. Y los que fueron contados eran los varones de 20 años en adelante. Por eso es que nosotros sabemos que cuando en la Biblia aparecen cifras de personas, 3.000, 5.000, qué sé yo, está mencionando de 20 años para arriba. De 20 años para abajo no se contaban y tampoco contaban las mujeres y los niños. Entonces muchas veces las cifras que se mencionan en la Biblia son mucho mayores a la que se menciona. Porque, por ejemplo, en la multiplicación de los panes y los peces se mencionan 5.000, pero solo hombres. Entonces ahí hay un detalle importante. 20 años arriba, en adelante, y se excluyeron las mujeres y los niños. Usted lo puede confirmar ahí en número 1, 2, 3 y 47. ¿Ya? En capítulo 1, verso 2, verso 3 y 47. Fueron contados 603.550. El propósito de esto, hermano, era conocer y determinar la capacidad militar para la guerra que les esperaba y para los que aún no estaban preparados. Acuérdense que el Señor no los llevó por el camino rápido a Canaán, apenas salieron de Egipto, porque no estaban preparados para la guerra y todavía no lo estaban. También en este libro, hermanos, hay cosas muy interesantes como la expulsión de los impuros. Recuerda usted a la hermana de Moisés, ¿cierto? A Miriam o María, que fue expulsada del campamento por la lepra. Y la ley de los celos, que interesante también, porque eran maneras de esclarecer algunos sentimientos ocultos, ¿no? A veces las personas hablan por ánimos ocultos que están en su corazón, no los manifiestan. Los celos son parecidos, están en el corazón de la persona. Entonces, ahí hay todo un protocolo para determinar si la persona es celosa o no es celosa. Los nazarenos, nazareos. Nazareno es de Nazaret y nazario es el voto. ¿Ya? El voto nazareo o apartado. En la Biblia hay varios nazarios. Juan el Bautista, por ejemplo, Sansón. Están dentro de los nazarios, Ezequiel. Hay varios nazarios. Nazario significa, como aparece en la imagen, consagrado. Y las señales de esa consagración era que no podían comer de la vid.
de la vid, ¿qué es lo que es? Del producto del parrón, de la parra, ¿cierto? No podían comer. O sea, podían, pero no debían. De hecho, Sansón comió el fruto o bebió el fruto de la vid. No podían cortar su cabello. No podían cortar su cabello. Y no podían tocar muertos. No podían tocar muertos. Primero la ley era de no tocar animales muertos y después también las personas. Lo vimos eso la semana pasada. ¿Ya? Y acordándonos de Sansón está el tema del cabello. El último voto que Sansón quebrantó fue el del cabello. ¿Había quebrantado el de la vid primero? No. Primero quebrantó el de tocar muertos. ¿Recuerdan cuando iba a Timnat con sus papás a conseguir esposa? Ahí tocó al león. Porque él ya había matado un león y lo tocó después. Estaba muerto el animal. Ahí quebrantó, sacó la miel. ¿Recuerdan que sacó la miel que estaba en el panal de miel que estaba en el vientre del animal? Y después en las fiestas que se mandó, tomó vinito, pues. Él no podía tomar. Y después cuando la Dalila lo tenía totalmente manejado, qué terrible el poder de esta mujer, hermano. ¿Ah? Más encima era una mujer impía. Entonces ella logró que Sansón le dijera la razón de su nazareato, de la fortaleza que él tenía, y estaba en su nazareato, en su voto de consagración, que fue consagrado a Dios desde el vientre de su madre. ¿Eh? Recuerden que fue anunciado por un ángel, que su mamá no podía tener hijos, que su papá era más o menos, no era tan, por decir, consagrado. La que era consagrada era la esposa, que no se menciona el nombre de ella. Se menciona solo el nombre del papá de Sansón, que era Manoá. Pero se nota en el relato de que Manoá, si bien aparece, pero toma un lugar un poco más, como un segundo lugar, ¿no? El ángel se comunica con él a través de la mujer. Y eso habla de que el hombre no era el más consagrado. El asunto es ese. Ahí estaba el voto de este Sansón, y cuando él le dice a la Dalila rápidamente se consigue los mejores peluqueros y le cortan las orejas, ¿cierto? Las trenzas, y perdió su fortaleza. Ahí hay un ejemplo, digamos, quizá el más conocido de la escritura del voto del nazareo. Está también aquí en número la bendición sacerdotal, ¿cierto? El Señor te bendiga y dirás a Israel, ¿cierto? El Señor te bendiga y te guarde, el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, el Señor tenga de ti misericordia y ponga sobre ti su paz. Amén. La bendición sacerdotal. Una preciosa bendición que hoy día muchos siervos del Señor la utilizan y es causa de mucha bendición, de mucha paz, trae al alma, al corazón de los que la reciben. Aquí hay un caso interesante, hermano. La Pascua celebrada después del Éxodo fue la única celebrada en el desierto. Y después no celebraron más. Recuerden que decíamos delante de que no circuncidaron a los niños, entonces no podían participar si no eran circuncidados. Ahí hay un detallón interesante.
con ese tema de la Pascua. La próxima semana vamos a ver algo más, porque la hora ya se nos está escapando, respecto a este libro interesante. Las trompetas, ¿cierto?, anuncian la salida del pueblo, eran hechas de martillo, a puro martillo no. Así que a veces el trato de Dios, hermano, eso simboliza que el trato de Dios a veces no es lo más suave con nosotros. A veces los hermanos pretenden que todo se les trate con sedas, ¿ah?, y con pinzas. Y fíjese que no siempre parece que debe ser de esa manera. Ojalá que el Señor nos ayude, porque por lo que yo he visto, cuando los hermanos no reciben esa suavidad, a veces se ofenden con el pastor, se van de la iglesia. Y también sé que hay muchos pastores que no se atreven a decir o a predicar la palabra o decirle frente a un hermano algo, porque se teme que el hermano se vaya. Así es que ahí tenemos un detalle final para hoy. Jehová habló a Moisés diciendo: hazte 2 trompetas de plata, de obra de martillo las harás, y las cuales te servirán para convocar la congregación y para hacer mover los campamentos. La trompeta tiene que tener un sonido claro. Recuerden, en Corintios Pablo dice, ¿ya?, si da sonido incierto la trompeta, que el Señor nos ayude a hacer una trompeta que dé un sonido clarito, para que no haya confusión en el pueblo. Hay una anécdota. Se dice que Napoleón tenía un trompetista re bueno, y Napoleón vio que la batalla estaba perdida, y le dijo al trompetista que tocara, retirada. Y el trompetista se manda a tocar, hermano, de al ataque. Y no me va a creer usted que ganaron la batalla. La ganaron. Y Napoleón le preguntó a su trompetista, le dijo: no te ordené que... Y el trompetista lo quedó mirando, le dijo: general, usted me enseñó que siempre teníamos que ir a la victoria. Que el Señor nos ayude, ¿no? Cuando el arca se movía, dice abajo, ¿cierto?, lo último, Moisés decía: levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, huyan de tu presencia los que te aborrecen. Y cuando se detenía, decía: vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel. En este texto se impiden muchas palabras, ¿no? Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen. Sonaban las trompetas y Moisés hacía esa proclamación. Se proclamaba la victoria del pueblo, que los enemigos sean dispersos y que huya de su presencia los que le aborrecen. Números 10:35, hay un precioso texto para que lo tenga en mente, que el Señor nos dé su gracia, hermano, para que cuando la trompeta suene sea para ir a la victoria,
que la presencia del Señor, el arca, ¿cierto?, vaya con nosotros y nos levantemos en el nombre del Señor y nuestros enemigos sean dispersos para la gloria del Señor. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos.